¿Qué consecuencia tiene eso? Que estarías cambiando la ley de la cadena alimentaria y en muy poco tiempo no tendrías para comer. Tu karma sería tu propia defunción, ¿vale? Vale. Simplemente por el asesinato por placer. Entonces, mira, te cuento también algo que a mí me hizo reflexionar mucho. Durante 2 temporadas estuve trabajando como voluntario en la Fundación San José, aquí en Madrid, en la unidad de paliativos. Entonces aquí he acompañado a mucha gente a morir. He visto cómo es el proceso de la muerte y qué sucede. Y fíjate que es curioso, porque yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué necesitan voluntarios? ¿No? Cuando alguien está en sus últimos días. ¿Te puedes creer que conoces a muchas personas que en ese momento están solas? Teniendo familia, teniendo hijos, teniendo amigos, están solas en ese momento. Te encuentras a personas que en ese momento tienen un cierre de esta etapa súper plácido, muy feliz, que duermen rodeadas, o sea, que lo pasan acompañadas de toda la familia con muchísimo amor, es algo súper bonito, que mueren plácidamente por la noche durmiendo. Y luego a lo mejor en la habitación de al lado te encuentras a otra persona con una cirugía terrible, con unos dolores terribles, con una situación terrible, ¿no? Y mi reflexión fue, es karma. O sea, el karma vuelve a ti. Todo lo que has hecho en tu vida vuelve a ti. De aquí no sales. Muchas personas piensan en el mundo espiritual o cuando hablas con ellas que el karma lo creas para otra vida. Sí, también. Pero antes de irte de esta, lo que yo he observado es que el karma viene a buscarte. Pero tenemos karma acumulado de otras vidas. Ahí entraríamos en otra conversación para otro día sobre el sistema de creencias y sobre la reencarnación. Todo se basa en nuestro sistema de creencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué es lo que yo invito a la audiencia a hacer? Mira, chequea tu sistema de creencias, ¿vale? La mente es ilimitada. Y el mantra de la física cuántica es... ¿Cuál es el mantra de la física cuántica? El pensamiento crea realidad. ¿El mantra de? De la física cuántica. El pensamiento crea realidad. El pensamiento crea realidad. Bueno. ¿Vale? Pero si nos vamos a 600 años atrás, al príncipe Siddhartha Gautama Buda, tiene una cita súper famosa que dice, así como piensas, así es como eres. O sea que ya tenemos a Siddhartha Buda como el primer profe de física cuántica. Pero si nos vamos a las escrituras védicas, a los Upanishads, año 4000 antes de nuestra era, es decir, hablando de hace 6000 años, hay un texto que dice el ser humano es resultado de sus pensamientos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Es decir, mi realidad la creo yo. Entonces, ¿cuáles son mis creencias? Porque según mis creencias voy a crear mi realidad. Claro. Entonces la mente es ilimitada y cualquier creencia ya es una limitación que impones a tu mente, ¿no? Entonces sería como un desarrollo, un trabajo continuo de ir analizando qué creencias tengo y cómo puedo incorporar creencias nuevas que me potencien. Entonces imagínate que en esta etapa de 0 a 7 años o de 0 a 14, la creencia que te han impuesto en casa, tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, tus primos, tus compañeros del cole, es que no vales. Que no cantas bien, que no juegas bien al fútbol, que no vales para nada, que... ¿Vale? Imagínate que esa creencia está ahí en tu inconsciente. ¿Cómo es tu realidad? Pero, ¿y a esto se le da forma siempre siendo un niño o naces con un componente genético de predisposición de personalidad? No. Tenemos un componente genético que está diseñado para que nos adaptemos al entorno externo. Pero lo que es la formación de la personalidad, de tu carácter, de tu temperamento, el temperamento a lo mejor sí es más, podríamos decir, sin que sea exacto, que es más genérico, ¿no? Yo tengo un temperamento, puede ser colérico, puede ser flemático, ¿no? Bueno, tú tienes ahí tu temperamento, que esto sí podríamos decir que viene como de serie, pero luego tienes que desarrollar un carácter y tienes que desarrollar una personalidad y en todo esto influye
el entorno familiar donde nos educamos, especialmente nuestros padres. En esta etapa de 0 a 7, eso marca. Eso te va a marcar. Te va a marcar. Claro. Ahí supongo que también depende de la forma de interpretar ciertos estímulos que tenga luego cada persona, pero Claro. también eso estará condicionado por otros estímulos anteriores. O sea, al final es complejo. O sea, yo, por ejemplo, la situación que vivía con mi padre es una persona de pocas palabras, es más bien frío, no es una persona muy reactiva, muy emocional. Entonces yo le traía buenas notas de niño al colegio y él, vale, muy bien, y me las daba. Y claro, mi interpretación de esa realidad era, pues claro, no se impresiona porque ya se lo espera porque confía en mí. Pero digo, eso a lo mejor aplicado a otra persona en otro contexto, pero eso a su vez también esa estructura de pensamiento se diseña por otros estímulos a lo largo de esa etapa, ¿se entiende? Vamos a analizar este ejemplo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu papá tenía esta reacción emocional? Sí, o sea, para mí mi interpretación es su forma de ser. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con la relación entre tu papá y tu abuelo? ¿Cómo era tu abuelo y cómo trataba a tu abuelo? No conocía a mi abuelo. Claro. Entonces, no, y esto en general lo digo. No, está claro que está todo vinculado. Al final es una cadena ahí infinita. Vamos, ahí vamos. Imagínate que tu papá estudiaba muchísimo, se esforzaba, quería complacer a tu abuelo, daba lo mejor, llegaba con las notas a casa y tu abuelo ni las miraba. O ni siquiera le abrazaba o ni siquiera recompensaba. Ya no digo con algo material, sino simplemente muchas veces lo que queremos es afecto. Pues entonces tu papá, o el mío, porque son situaciones muy similares, pues ha mostrado una frialdad. Pero a lo mejor él no es así, pero ha sido educado así. Y entonces él, en su código de creencias, tiene que ser la forma de mostrar sus sentimientos, sus emociones. Hemos sido educados, por favor, en que los hombres no lloran, ¿no? Y ahora vámonos un poco más para atrás. ¿Cómo trataba tu bisabuelo a tu papá? Que a lo mejor tu bisabuelo ni siquiera fue al cole. O a lo mejor tu abuelo no tuvo tampoco la oportunidad de ir al colegio porque tenía que trabajar en el campo. No, imagínate cómo viene todo. Es infinito, es infinito. Es infinito. Entonces, eso sí está en el ADN. Claro. Entonces, claro, es muy difícil. En el colegio no se enseña inteligencia emocional. Y yo siento que tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que honrar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, porque ellos siempre han actuado en función de su nivel de conciencia en ese momento, ¿no? Pero claro, nosotros como hijos queremos ser vistos, queremos ser reconocidos, venimos aquí a que nos amen, ¿no? A experimentar el amor, y eso es algo que siempre estamos como en ese anhelo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que nos sucede en la vida es una experiencia. Y volvemos al principio del programa. Tengo un pensamiento, tengo una emoción, tengo una acción, tengo un resultado. Si no me paro a pensar, a reflexionar sobre cuál es la base de esta experiencia que he vivido hoy,